tenemos muchas cosas que nos causan temor. Muchas les llamamos fobias. Por ejemplo, aracnofobia, temor a las arañas. Acrofobia, a las alturas, temor a las alturas. Hidrofobia, temor al agua. Y hay mucha gente que tristemente vive con muchos temores, muchas fobias. Pero cuando hablamos de Dios, no podemos estar hablando de temores, de fobias. Cuando la Biblia menciona que debemos temer a Dios, no está hablando de un miedo, está hablando de una dependencia, de un respeto, de un honrarlo, de un seguirle. Y hoy vamos a hablar justamente de eso. ¿Cómo es que nosotros debemos desarrollar una confianza en Dios, a pesar de la crisis, a pesar de los miedos que podemos tener? Esto me hace pensar en una historia de Luisa Stead, una mujer que junto con su esposo y su hija desayunaban en la playa y de repente un niño se empezó a ahogar. El esposo de Luisa fue y trató de sacarlo, pero la desesperación del niño hizo que los dos se hundieran. La historia dice que ella y su hija, la mamá y la hija, decidieron irse a ser misioneras. No se amargaron, no reclamaron, no blasfemaron contra Dios. Se fueron 20 años a Sudáfrica a ser misioneras. Y llevaron el amor de Cristo y el mensaje de Cristo a las personas que más lo necesitaban. La gente, cuando Luisa murió, dicen que su himno favorito era "Oh, cuán dulce es fiar en Cristo". Saben, vivimos en un mundo difícil, un mundo complejo. Necesitamos aprender a depender en Dios. Necesitamos poner nuestra confianza en el Señor. De esto vamos a hablar en esta ocasión. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Lección número 3. Estamos listos para iniciar el repaso. Quédate con nosotros. Dios permita que esta lección nos ayude a vivir dependientes y confiados en nuestro Dios. En un momento iniciamos. Estamos muy contentos de darte una cordial bienvenida a este repaso de la lección número 3. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Es el título, una pregunta, ¿verdad? Y vamos a analizar justamente de cómo Job se mantuvo fiel en medio de estas dificultades. Así que será una lección muy interesante y nos place darle la bienvenida también a nuestros dos colegas de esta ocasión, el pastor Abraham Ramírez, quien está aquí una vez más con nosotros, y queremos darle una cordial bienvenida. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Pues listos para considerar la tercera ya lección del libro de Job. ¿Qué te pareció, pastor? Bien. Satanás intenta acusar a Dios, pero no puede contra él, ¿no? Y queda enojado, queda chasqueado. Y Dios quiera que también en nuestra vida, cuando Él nos ataque, así quede chasqueado y burlado. Correcto. Pastor Job Alcázar es uno de nuestros pastores también de experiencia aquí de nuestra asociación, y nos place darle una cordial bienvenida. Pastor, bienvenido. Hola, qué amable, gracias por la invitación para estar aquí una vez más con ustedes en este estudio. Claro que sí. ¿Qué te pareció la lección, pastor? Impresionante ver cómo Job juega un papel importante para vindicar el nombre de Dios. Correcto. Así que se puede mantener la fidelidad. Totalmente. El amor del Señor es posible como Job lo hizo. Amén. Yo creo que podemos encontrar la certeza de que Job es un buen ejemplo para que podamos seguir también en este asunto de fidelidad al Señor. Claro que sí. Bienvenido, pastor. Gracias por estar con nosotros. Vamos a proveer el bosquejo de nuestro repaso. El primer punto será Dios nuevamente cuestionado, porque ya había sido cuestionado, ahora lo vuelven a cuestionar. El segundo punto, decisiones eternas en momentos de crisis. Y el tercer punto, desafiando el reino de las tinieblas. En esto se basará el repaso de nuestra lección número 3. Y antes de iniciar con la oración, vamos a mandar rápidamente unos saludos. Pastor Job. Sí, claro. Alicia Solís de Calexico, California, y Giancarlo Díaz de Buenos Aires, Argentina. Muchos saludos a ellos y que Dios esté con ustedes en sus vidas. Claro que sí. Pastor Abraham. Sí, pastor, para Jesús Gaitán, que nos escribe de Texas, y José Antonio Flores de Montebello, California. Saludos muy afectuosos. Claro que sí. También a Guadalupe Luna Villalba de Los Cabos, San Lucas, y María Elena Carvajal de Santa Fe, Argentina. Un saludo para todos ustedes y gracias porque este repaso está siendo de bendición para sus vidas. Vamos así como estamos a inclinar nuestro rostro y vamos a hacer una oración para iniciar nuestro repaso.
Cariñoso Padre, nos ponemos en tus manos, bendícenos para saber cómo desarrollar una confianza total en ti, aun cuando vengan las crisis o cuando vengan las situaciones difíciles. Que aprendamos a seguirte, Señor, que aprendamos a amarte en cualquier situación. Y permítenos que el repaso de esta ocasión pueda ser una vez más dirigido por tu Espíritu Santo. Bendícenos y quédate con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos entonces a entrar de lleno al primer punto, que es Dios nuevamente cuestionado. Pastor Abraham, Pastor Job, pues encontramos nuevamente aquí a Satanás, quien ya había cuestionado el carácter de Dios en el cielo, ahora cuestionándolo, ¿verdad? Relacionando esta forma de actuar con su siervo Job y diciéndole que por qué nada más le está ganando la confianza o le está ganando la lealtad o está sobornando a Job, ¿verdad? Bueno, es que él te quiere, te sigue porque todo lo que le das, pero en realidad quítaselo y verás si él no deja de confiar en ti. Interesante acusación. Sí, definitivamente, bueno, respalda el concepto que tenemos bíblico del gran conflicto. Vivimos en un mundo donde el enemigo está buscando dañar al humano para ofender a Dios, para poner mal a Dios, y esta es una acción más de ello. La Biblia por eso menciona en la lección lo que dice Apocalipsis, el capítulo 12, verso 12, ¿no? Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Bajo ese pensamiento el enemigo busca, entonces aquí también acusar a Dios de que no es justo, que Job está actuando y que está viviendo una vida porque Dios lo ha protegido, lo ha puesto de muchas bendiciones, como diciendo, es fácil así, seguir. Y yo creo que este concepto de lo que estamos mencionando, pues una referencia una vez más de lo que menciona Génesis 3:15, cuando menciona que iba a haber un gran conflicto, y Satanás está buscando una vez más cuestionar la justicia de nuestro Dios. ¿Estará Dios demostrando con la vida de Job su propósito original, Pastor Abraham? Él quiere bendecirnos, Él quiere multiplicar nuestros bienes, Él quiere darle bendición a nuestro trabajo, a nuestra familia. Ese es el plan de Dios, ese es el plan de Dios. Pero Satanás lo cuestiona, le das bendición para que te sea fiel. Pero en realidad ese es el plan original de Dios para sus hijos, ¿o no es así? Dios quiere el bien para sus hijos, sin duda alguna. No debemos olvidar que estamos enfrente de un conflicto, una batalla. Y aquí el enemigo usa cualquier arma para desacreditar a Dios, ¿no? Aún las bendiciones que le da a sus hijos, porque Dios es generoso, benevolente y misericordioso, aún cuestiona eso, ¿no? Se le olvida a Satanás que él gozó de las bendiciones del Señor, ¿sí? Que él tuvo todo alrededor. Dios lo bendijo, le dio un puesto, ¿verdad?, por sobre muchos otros ángeles, pero él no lo consideró así. Él quería más. Talentos, hermosura, todo le dio. Así es, ¿no? Y él quería más, quería ser semejante al Altísimo. La acusación de Satanás no tiene bases. Está cuestionando el amor de Dios, la misericordia de Dios. ¿Por qué le das a él? ¿Los quieres comprar? ¿Quieres comprar su obediencia? ¿Quieres comprar que estén cerca de ti? Por eso les das tantas bendiciones. Eres un Dios, ¿verdad?, bien calculador. Le das todo para que te sirva. Qué acusación, ¿no? Sin embargo, ¿sí? Entonces Dios permite. ¿Ok? Quítale todo lo que tiene. Para demostrarte, Satanás, ¿sí?, que Job me sirve por amor y no por interés. Porque aquí Satanás está acusando a los dos, a Dios y a Job, ¿sí? Pues ¿cómo no te va a servir si le das todo, ¿no? Es un interesado, Job. A ver, quítale todo, a ver si te sigue sirviendo. Satanás, eso es lo que quiere decir acusador, adversario. Y siempre va a estar acusando a Dios. Esa es la base de su pecado, desacreditar el carácter de Dios, y ha tenido éxito. Tuvo éxito con 1/3 de los ángeles y tuvo éxito con Adán y Eva.
¿sí? Pero como vamos a ver con Job, no pudo. ¿Se arriesgó Dios? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se arriesgó Dios? Porque él le dice, bueno, aquí está mi hijo Job. ¿Se arriesgó Dios? No, no creo, porque Dios es amor y en su pensamiento yo creo que Dios entregó bendiciones a Job no para que él le siguiera, sino más bien las bendiciones que Job tenía eran el resultado de la fidelidad que Job tenía para con Dios. Es muy diferente eso. Y lamentablemente el enemigo buscó distorsionar ese concepto y acusarlo a Dios de manera diferente, ¿no? Y yo creo que Dios definitivamente no se arriesgó en ningún momento. Y aquí creo que deberíamos pensar, de acuerdo a lo que la lección menciona, ¿por qué nosotros servimos a Dios? ¿Cuál es nuestra motivación por el cual nosotros buscamos a Dios y le servimos? Y creo que debemos preguntarnos eso de manera personal y reflexionar en ello. Ojalá que nuestra motivación sea porque lo amamos y que lo que tenemos es resultado de nuestra lealtad a Él. Y ojalá que podamos entender esto de manera personal. Pastor, Job, acabas de mencionar algo muy importante. Hay que cuestionarnos por qué seguimos a Dios, por qué amamos a Dios, ¿no? Siempre he dicho que debe ser muy fácil seguir o amar a un Dios que te da todo, ¿verdad? Cuando hay cuenta en el banco, cuando hay un auto esperándote, cuando la familia está completa y con salud, etcétera, etcétera, pues sí, es fácil ser fiel a Dios. Pero ¿qué pasa cuando las cosas cambian? Y te lo pregunto, pastor, porque muchos, cuando viene el momento de la crisis, salimos corriendo. Salimos de la iglesia, blasfemamos contra Dios, cuestionamos a Dios, nos desanimamos, ya no regresamos a la iglesia. ¿Por qué reaccionamos así si nosotros decimos amar a Dios? ¿Qué nos falta? ¿Qué es lo que nos está faltando? ¿Por qué cuando vienen momentos cuando todo está lindo, fieles a Dios? Cuando las cosas cambian, nos vamos. ¿Qué pasa? Pues pareciera ser que tenemos no una certeza en la comunión que tenemos con Dios o que dejamos de tener con Dios, y eso provoca que cuando llega un momento de crisis, al no tener esa comunión con el Señor, entonces mi vida tenga dificultad, porque realmente he estado creyendo que creo en Dios cuando realmente no creo en Él. Y eso debe provocar mucha reflexión. Por esa razón, cuando hay crisis es cuando se prueba nuestra fe, y es donde la batalla empieza realmente en nuestras vidas, ¿verdad? En ese sentido poder comprender. Sí, pastor, este conflicto nos incluye a nosotros, ¿no? Estamos estudiando de Job, y al rato vamos a tocar a Adán y Eva, que actuaron en forma diferente. Estamos hablando de Satanás, pero también debemos incluirnos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué actitud vamos a tomar cuando la crisis viene a nosotros? Estas situaciones de Job fue en medio de la crisis. Tenía que tomar una decisión y decidió seguir fiel a Dios. Decidió estar con Dios y confiar plenamente en el Dios con el que tenía una relación y una comunión todos los días. Yo creo que ese es el secreto, tener una relación y una comunión con Dios todos los días, para que entonces, cuando vengan los momentos de crisis, podamos mantenernos firmes y no blasfemar el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque en la parte del domingo y del lunes, pastor, la figura de Job está ahí en el centro, ¿no? Satanás viene otra vez a acusar a Dios. Viene un poco chasqueado porque la primera oportunidad fracasó y ahora viene a buscar más. Y entonces le dice a Dios, versículo 4, respondió Satanás, 2:4, respondió Satanás al Señor, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Y Dios dice, extiende ahora tu mano, toca su hueso y su carne, y verás si no te blasfema en tu rostro. O sea, Satanás dice, ok, le quitaste todo, pero ¿sabes qué? Tienes salud. Una persona te va a blasfemar si le quitas su salud. Ándale, ¿sí? Quítale todo, dice, y verás si no te blasfema en tu rostro. Y entonces Dios dice, está bien, está en tu mano, pero guarda su vida. Aquí me llama mucho la atención, en las dos oportunidades donde viene Satanás a acusar, entonces Dios le da permiso tocar, en esta ocasión a Job y en la anterior a sus posesiones. Pero Dios permite ciertas cosas y le pone límites a Satanás.
Es decir, Dios tiene todo bajo su control. Te limita la vida. Así es. Cuida su vida, no se la quitas. Entonces, Dios limita aún a Satanás. Ya hemos dicho, Satanás, ¿sí?, lleva siempre la de perder con Cristo Jesús. ¿Sí? Siempre la lleva de perder. Entonces, por eso nos ataca a nosotros. ¿Sí? Les voy a demostrar a todo el universo que no se puede guardar tu ley. Que tus hijos nada más te obedecen porque tú eres misericordioso con ellos. Y entonces Dios acepta el reto. Está bien, tócalo, pero no lo mates. Dios confía en sus hijos y sabe hasta dónde pueden llegar, ¿no? Dice el apóstol Pablo que Dios no permitirá una tentación, un problema más allá de lo que podamos soportar. Así que entonces creo que debemos tener esta actitud de Job. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y soportar todo en el nombre de Cristo Jesús. Claro que sí. Con este pensamiento vamos a hacer una pequeña pausa y en un momento continuamos en esta lección hermosa, lección número 3. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Ya regresamos. Bien, estamos de vuelta y estamos analizando la lección número 3. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Es la pregunta que nos hacemos. Y vamos a entrar al segundo punto, que es decisiones eternas en momentos de crisis. Pastor Abraham, Pastor Job, el ser humano reacciona diferente en momentos de crisis. Y uno no determina, realmente uno ni siquiera sabe cómo va a reaccionar en momentos de crisis, Pastor. Vemos aquí el caso de Job. Más adelante entraremos con el caso de la esposa, pero no solamente ellos fueron probados, por ejemplo Adán y Eva también fueron probados y también la lección lo menciona, ¿no? Pero las decisiones eternas, ¿verdad?, fueron distintas. Complicado, ¿no, Pastor? Saber cómo va a reaccionar uno en un momento de crisis. Sí, muy interesante encontrar esta parte de la lección del contraste entre lo que Job hace o lo que Job decide y lo que Adán y Eva deciden en Génesis 3. Debemos recordar que Dios es amor, su gobierno está dirigido por el amor que Él tiene por los seres creados que somos todos nosotros, incluidos Job, Adán y Eva. ¿Y por qué unos decidieron no obedecerle o mantenerse no fieles? Y Job se mantuvo fiel en un momento de crisis. De hecho, Adán y Eva no tenían un momento de crisis. Tenían una condición edénica, perfecta. Correcto, donde no había pecado, donde no había nada que les pudiese indicar que iba a haber una dificultad o que hubiese crisis. Y cómo en esa condición ellos ceden al pecado, a la tentación. Definitivamente en esto que mencionamos del amor del Señor, en su gobierno, entra el asunto del libre albedrío. Y Adán y Eva deciden tomar esa decisión, usar ese libre albedrío para creerle más, en este caso, en el caso de Eva, a esta serpiente, más que a Dios. También definitivo tiene que ver el asunto de la comunión, de dejar de escuchar a Dios, dejar de creer en Él. Y en cambio Job, encontramos que en una situación de crisis, con su naturaleza pecaminosa que él sí tenía, pero él tiene una comunión con el Señor, él tiene una cercanía con el Señor, que hace que su libre albedrío se santifique y que eso provoque entonces mantenerse fiel al Señor. Y yo creo que tenemos que aprender nosotros hoy en día a distinguir o a darnos cuenta que está en nuestras manos el destino que hemos de hacer en nuestra vida. Ser fieles al Señor o no. Satanás nos va a tentar, nos va a golpear en cualquier escenario. Tú acabas de mencionar, está el escenario edénico, todas las condiciones perfectas para ser fieles, y están todas las condiciones perfectas para blasfemar, ¿verdad?, contra Dios, que en el caso de Job. Satanás ahí está, en los diferentes escenarios, utilizando sus artimañas para llevarnos al fracaso, pastor, para hacernos fracasar y dejar de depender de Dios. En un caso lo logra, en otro caso no lo logra. Claro, ¿cuál es la diferencia, no? Se dice de Job, pastor, Job 1:1,
hubo en tierra de Uz un hombre llamado Job que era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En la introducción hablaste acerca de los temores, de las fobias. El miedo lo que le tenía Job a Dios no era una fobia, no era miedo, era un temor reverente. Pero, ¿en qué consiste tenerle temor a Dios o ser temeroso de Dios? Bueno, el temor a Dios es, primeramente, tener la percepción de la existencia de Dios. Es decir, hay un ser superior a mí, un ser bondadoso, un ser amoroso, misericordioso, que quiere mi bien, que quiere mi bienestar, que quiere mi salvación. Primero Dios. Y entonces, la segunda parte del temor a Dios sería la disposición de obedecer o de someterse a su voluntad. Si este Dios que existe, que sé que existe, ¿sí? Entonces Dios existe y es superior a mí. Y entonces, como Él quiere mi bien, me va a decir qué tengo que hacer para estar bien. Entonces, si yo sé que Él me ama y quiere mi bien, me voy a someter a su voluntad. Yo creo que eso conlleva todo lo que dice aquí, es temeroso de Dios. Job sabía que Dios existía. Job sabía que era un Dios misericordioso, bondadoso y amoroso y que quería su bienestar. ¿Sí? Correcto. Ahora, ¿qué le tocaba a él? Someterse a su voluntad. ¿Sí? Así que Job lo hizo, mientras que Adán y Eva no lo hicieron. Y aquí tenemos la libertad de escoger por un lado, bueno, por los dos lados, y la actitud de uno y la actitud de otros. Por ejemplo, Adán y Eva. Eva se acercó al árbol de la ciencia del bien y del mal. Y le creyó a Satanás desconfiando de Dios. Ahí su temor se acabó. Ya no le tuvo respeto a la palabra de Dios. Le creyó más a otra persona. Creo que si hemos de mantenernos fieles, hemos de creer a Dios, creer en Dios y creerle a Dios. Todo lo que Él dice, porque es para nuestro bien. Se añade un elemento más en este estudio, la esposa de Job, sí. ¿Verdad? Un elemento que a veces muchos la hemos colocado allí casi fuera del reino, ¿no? A la esposa de Job y mira cómo le dijo a Job, maldice a tu Dios y muérete. Pero es momento de crisis nuevamente, ¿no? Y comentábamos detrás de cámaras, es momento de crisis y uno no sabe cómo en los momentos de crisis uno va a reaccionar. Sí, la esposa de Job es algo que me llama la atención que el pastor Abraham menciona, que debe tener una persona la noción de que Dios existe y saber que Dios es misericordioso. La esposa de Job también sabía esto. Claro. Conocía de Dios, comprendía quién es Él, comprendía que Dios es misericordioso, pero pareciera ser que su dolor, su tristeza que ella experimentó como ser humano, diferente a Job, por perderlo a los hijos, todo lo que implica aquí, nubló su mente, hizo que dejara de ver a Dios, dejó de confiar, de creer en Dios, y decidió, en lugar de, como Job, seguir fiel, blasfemar a Dios. Y se convierte en lugar de bendición, se convierte en una piedra de tropiezo para Job. Y que eso muchas veces nosotros como seres humanos también podemos tener. En momentos de crisis en una familia, en una iglesia, en una situación, algunos pueden tener la certeza de una comunión constante con el Señor y vislumbrar la crisis con una fidelidad a Dios. Pero en cambio otros, puede ser que nos deprimamos, nos dé tanto dolor que dejemos de contemplar a nuestro Dios. Y eso provoca que nos convirtamos en piedra de tropiezo. ¿Qué le podemos decir a alguien que de repente tuvo un momento de crisis, Pastor Job, y de repente se enojó con Dios? Que yo conozco a algunas personas así, están enojadas con Dios, no volvieron a la iglesia, no quieren saber más de Dios porque el momento de crisis les nubló, como decías tú, les nubló la fe, les nubló la esperanza, ¿no? ¿Qué podemos decirle a personas como es que de repente alguien nos está mirando? Yo creo que
lo que no debe olvidar una persona de este pensamiento es que realmente Dios tiene el control de todo esto y le ama. Y aunque pareciera que a nuestra vista humana no hay solución, que a nuestra vista humana no hay nada que hacer, Dios, en su infinito amor y su poder, tiene control de cualquier detalle de nuestra vida. Y yo creo que en ese sentido podríamos levantar nuestra mirada al cielo y decir: Señor, aquí estoy. No entiendo en este momento lo que está pasando. No entiendo lo que estoy viviendo. Me duele, no puedo, pero yo sé que tú tienes el control de toda mi vida. Y que al final me contestarás cada inquietud. Amén. ¿Verdad? Así es. Sí, pastor, necesitamos depender totalmente de Dios y dejarnos caer en sus manos y en sus brazos cariñosos, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Dice Job, capítulo 2, versículo 9 y 10, lo que le dice su esposa, ¿no? Entonces su esposa le dijo: ¿aún mantienes tu integridad? ¿Vas a seguir siendo bueno? ¿Vas a seguir confiando en Dios? Maldice a Dios y muérete. Su esposa le está diciendo que haga lo que Satanás dijo que iba a hacer. Porque en el versículo 5 dice: extiende ahora tu mano, le dice a Dios, toca tu hueso y su carne, y verás si no te blasfema en tu rostro. Y la mujer dice: pues blasfema a Dios, ¿sí? Maldice a Dios y muérete. Estaba desesperada la mujer. Ahora, ella en ese momento se está poniendo como una piedra de tropiezo. Correcto, sí. Sin embargo, Job, dependiendo de Dios, dice, versículo 10, has hablado como suele hablar una fatua, una mujer fatua, cualquiera. Recibimos el bien de Dios y no recibiremos el mal. En todo esto Job no pecó ni aún con sus labios. Dios da, Dios quita, sea el nombre de Dios alabado, ¿no? Así que debemos nosotros seguir el ejemplo. ¿Por qué? Porque aquí está hablando acerca de la soberanía de Dios, pastor. Dios cuando quiere da y Dios cuando quiere quita. Sea el nombre de Dios alabado. Porque cuando te da es con un propósito y cuando te quita es con un propósito. Amén. Pero todo es para tu salvación. Mencionaste una palabra, pastor: piedra de tropiezo. ¿Significa que nosotros a veces podemos ser piedra de tropiezo para alguien que está en crisis? ¿O también otros pueden ser piedra de tropiezo para nosotros, incluyendo la familia? Que a veces nos dicen: no, sigues siendo en la iglesia, sigue manteniendo tu fe en Dios, mira ni trabajo tienes, mira lo que te ha pasado, ¿no? Podemos ser, y pueden ser otros, incluso gente llegada a nosotros, ser piedra de tropiezo, Claro, pastor. palabras, ¿no? Yo, hablando de esto, a veces cuento lo que me pasó. No tenía trabajo. Como médico no tenía trabajo al terminar la carrera. Fui a trabajar con un doctor adventista, que había sido adventista, ahora se estaba saliendo de la iglesia, y me aguantó un mes nada más, y porque no iba los viernes de noche, que es sábado, a trabajar, y me despidió. Y me dijo: te doy un consejo. Si quieres progresar, salte de la iglesia. Porque si tú vas a seguir guardando los mandamientos de Dios, no vas a progresar. Piedra de tropiezo, ¿no? Y ahí es cuando uno valora y dice: bueno, ¿qué voy a hacer? Sí, ¿no? Mi libertad. Puedo seguir aquí trabajando y ganar dinero y progresar económicamente, pero ¿y mi relación con Dios? Pues me fui, ¿verdad? Dejé ese trabajo. Pero todos tenemos momentos de crisis, todos vamos a atravesar por esas situaciones. Lo importante es qué vamos a hacer. Todos tendremos que tomar una decisión. Así es. ¿Somos temerosos de Dios? ¿Creemos que Dios existe? ¿Creemos que Él quiere nuestro bien, nos ama y quiere nuestro bienestar? ¿Y estaremos sujetos a su voluntad o no? Es la libertad que podemos escoger, sí o no. Y es la decisión eterna que tenemos que tomar. Así es. Vamos a hacer una segunda pausa y en un momento regresamos a esta lección número 3. ¿Acaso teme Job a Dios de Bali? Ya volvemos.
se empaña cual brillante espejo por la maldad. He tenido pruebas muy amargas y muchas más tendré, pero Cristo siempre ha ido de mi lado. El Señor Jesús me consuela hoy con su voz de amor, me ha llamado. Él me prometió que una vida nueva me dará, donde todo llanto Él enjugará. Mi consolación es ver a Jesús ataviado con blancos vestidos, su mano estrecha y por las veredas de oro con él caminar, convivir con mis hermanos todos, los que estén salvados allá, convivir con ellos por la eternidad. El Señor Jesús me consuela hoy con su voz de amor, me ha llamado. Él me prometió que una vida nueva me dará, donde todo llanto Él enjugará. El Señor Jesús me consuela hoy con su voz de amor, me ha llamado. Él me prometió que una vida nueva me dará, donde todo llanto Él enjugará. Donde todo llanto Él enjugará. Estamos llegando a la tercera y última parte de nuestro repaso de la lección número 3 y el tercer punto de este bosquejo es desafiando el reino de las tinieblas. Y me gustaría introducirlo de la siguiente manera: Dios permite que las pruebas asidien a los suyos para que mediante su constancia y obediencia puedan enriquecerse espiritualmente y para que su ejemplo sea una fuente de poder para otros. Es un elemento que se agrega, ¿no? Pastor Abraham, Pastor Job, cuando una persona se mantiene fiel, no solamente él va a sentirse contento de haber mantenido su fidelidad a Dios a pesar de la crisis, sino que va a ser una inspiración, una motivación para otros, ¿no? Otros se van a sentir motivados. Lo mismo que pasó con el caso de nuestro amado Jesús, ¿verdad? Que se añade también en este elemento. Hay que mantenernos fieles porque nuestra fidelidad será un testimonio para mundos no caídos, un testimonio, ¿verdad? Para personas, ¿verdad? Que a veces también mantienen una débil fe en el Señor. Sí, y además un testimonio para vindicar el carácter de amor de Dios que tiene por sus seres creados por nosotros. Entender esto implica que nosotros somos una carta de presentación de la bondad del Señor, y nuestra fidelidad, nuestra actitud de lealtad a Él debe ser el resultado, el reflejo de que amamos al Señor y que por lo tanto Dios es justo y es bueno. Y esto pondría en evidencia al enemigo del Señor para indicar que entonces Él no tiene nada que hacer en esta tierra, ¿no? Y como lo he mencionado,
el hecho de que se compare en la Biblia, bueno, no sé, una comparación muy débil, ¿no?, a Job con Jesús, nos indica pues que el enemigo está atacando a todos. También buscó hacer caer a Jesús, pero Jesús también, en una dimensión diferente a la de Job, fue fiel al Señor, se sujetó al Padre y dependió de Él, y al mantenerse en Él, encontramos en la lección que entonces es nuestro ejemplo. Correcto. La fidelidad del Señor. Tanto Job como Jesús son una motivación para todos nosotros que atravesaremos por crisis y seremos tentados por el enemigo. Pastor Abraham. Sí, pastor. Quisiera leer los versículos que cita la lección. Sí. Job 1:22 dice: a pesar de todo, Job no pecó ni culpó a Dios de ningún mal. Es decir, ni siquiera cometió pecado al hablar. A veces cuando estamos pasando por una crisis, cuando estamos pasando por una situación difícil, decimos cosas que después nos arrepentimos. Pero ni siquiera eso es mella toda la crisis en Job para que dijera algo mal en contra de Dios. Y luego el versículo 2:10, él replicó: has hablado como suele hablar una fatua cualquiera. Recibimos el bien de Dios y no recibiremos el mal. En todo esto Job no pecó ni aun con sus labios. Porque es bien fácil pecar con las palabras, pero aquí dice que ni siquiera así lo hizo. Y cuando leemos esto, pastor, como decía el pastor Job, es un débil, ¿verdad?, comparación con lo que hizo Jesús. Jesús no pecó tampoco en palabras ni en acciones. Cuando él fue tentado por Satanás, él lo único que dijo fue las palabras de su Padre. Un escrito está. ¿Sí? No acusó a su Padre, no acusó a Dios, y no pecó ni por palabra ni por acción tampoco Cristo Jesús. Y en ambos casos, pastor, tanto Jesús, el Señor Jesús, como Job echaron a correr a Satanás. Quedó demostrado que con los hijos de Dios, que confían en Dios, que ponen su dependencia en Dios, Satanás no puede. Por eso la sierva del Señor dice que Satanás teme a un alma, por débil que sea, pero que se toma la fortaleza de Dios. Nunca nos va a poder hacer nada Satanás si es que dependemos totalmente de Dios. Yo creo que debemos seguir el ejemplo de ellos dos. Y me parece que uno de los momentos más difíciles es la cruz. ¿Qué momento más complicado que la cruz de Jesús? Y en ese momento de angustia, aún allí Jesús se sujetó al Padre, ¿no? Él dijo: pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Yo voy a hacer lo que tú me indiques. Pero, ¿qué momento de crisis, pastor? El momento de la cruz. Sí, el hecho de que Jesús se mantenga obediente o sujeto al Padre nos indica que ese ejemplo que Él nos da es para que nosotros como seres humanos hoy en día, si tenemos una crisis, obviamente no como la de la cruz, tengamos la certeza que si nos sometemos a Dios, como dice Santiago en la Biblia, como dice Santiago 4:6, sometemos pues a Dios, resistir al diablo y Él huirá de nosotros. Por esas razones que podemos comprender, y inclusive si hoy en día alguien que está escuchando nos tiene un momento de crisis muy grave, recuerde que la importancia de no soltarse de la justicia de Cristo, porque de esa manera es como podremos ser vencedores. Jesús fue vencedor en el momento de mayor crisis al llevar nuestros pecados de todos nosotros en la cruz, porque Él dependió totalmente del Padre. Amén. Y esa es la clave que creo que debemos entender como cristianos hoy en día. Pastor. Sí, pastor, yo creo que Dios en su amor nos da la oportunidad de contribuir a la confirmación de la vindicación del carácter de Dios. Porque pruebas vamos a tener todos. ¿Cómo vamos a responder ante la crisis, ante la prueba? Bueno, estamos estudiando los ejemplos del Señor Jesús y de Job para que hagamos lo mismo. Una dependencia total hacia nuestro Padre Celestial. Por ejemplo, se citaba, ¿no? Creo que decías tú, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es que ese es el temor a Dios. Si pudiéramos decir lo que se dijo de Job con Jesús, checa. Jesús
un hombre, ¿sí? Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Era temeroso de Dios Jesús de Dios? Sí. Porque él sabía que su Padre existe, ¿sí? Y porque él subordinó su voluntad a la de su Padre. Él siempre hizo la voluntad de su Padre. Él dijo, yo obro porque las obras de mi Padre, y no hago mi voluntad, hago la voluntad de mi Padre. En toda su vida fue así. Entonces, bien se puede aplicar a Jesús, fue un temeroso de Dios también. ¿Cómo podemos vencer? De la misma manera. Ser temerosos de Dios. No fobia, no miedo, temerosos de Dios. Además, pastor, a mí me gusta mucho la respuesta de Job. Dios da, Dios quita, sea el nombre de Dios alabado. Porque yo siempre he dicho que uno de los versículos más mal utilizados, si se pudiera decir así, ¿verdad? ¿Bajo qué contexto? Es Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo usamos para todo, ¿no? Vamos a correr, vamos a hacer todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero quisiera leer el contexto que está aquí en la Biblia. Dice el versículo 11, no lo digo porque tenga necesidad, pues aprendí a contentarme, ¿sí? con cualquier situación. Sé vivir en pobreza y en abundancia. Aprendí a estar contento en toda situación, bien alimentado o con hambre, en abundancia o en necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el verdadero contexto de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es solo una palabra motivacional, no es una frase, es una filosofía de ánimo, exactamente, y filosofía de vida en medio de la crisis. En medio de la crisis. Tenga o no tenga, yo confío en Dios. ¿Sí? Dice aquí, sé tener abundancia y estar en pobreza también. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando tengo, lo tengo en Cristo. Cuando me falta en Cristo. Pero siempre voy a confiar en Él. ¿No? Ese es el verdadero contexto. Y yo creo que eso debiera también ser el pensamiento de cada uno de nosotros. Como nos vaya, bien o mal. Porque al fin y al cabo sabemos que si nos va mal, Dios tiene un propósito al permitir ciertas cosas. Claro. Y eso es nuestra salvación. Al final de todo, es nuestra salvación. ¿Sí? Así que yo creo que debiéramos de ver. Jehová dio, Jehová quitó, su nombre es Jehová bendito. Ese es el verdadero contexto de este todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no, Pastor Job? Y el versículo 14 de lo que mencionó el pastor, 14:14 de Filipenses, complementa, sin embargo, bien insiste en participar en mi tribulación. En cualquier momento, bajo cualquier circunstancia, lo que nuestra vista humana, que nos genera sufrimiento, que nos genera tribulación, al final Dios tiene un propósito para con ello, y al final es para bien. Correcto. Complicado de entenderlo cuando lo vivimos, pero Job lo entendió y por eso se mantuvo él fiel, por esa comunión y esa confianza que él tenía de que lo que estaba pasando era bajo el plan del Señor. Y como él confiaba en Dios, el plan del Señor es el mejor para él. Amén. Aunque en ese momento no lo entendiera, o aunque en ese momento estuviera sufriendo. Job comprendió muy claro que Dios tenía el control de su vida totalmente, porque Dios le ama. Correcto. Pastor, la experiencia de Job y su reacción ante ella solamente contribuye a decirle a todo el universo que Dios es amor, que quiere nuestra salvación. Contribuye a vindicar el carácter de Dios. Pero la mayor manifestación de amor, ¿sí?, fue hecha en la cruz por Cristo Jesús. ¿Okay? Ahí quedó vindicado el carácter de Cristo Jesús. Cuando Jesús muere en la cruz, todo el universo sabe que Dios es amor y que Satanás, su carácter es pecado, es maldad. Así que en la cruz vemos cómo el Hijo de Dios vence, como ser humano, vence en la cruz, venciendo a Satanás y vindicando el carácter de Dios. Lo chismoso, ¿verdad? Ahí le dijo a todo el universo, el Señor Jesús, que Satanás es chismoso. Yo nada más quiero leer Colosenses 2:15, pastor. Dice, y despojó a los principados y potestades y los exhibió en público y triunfó sobre ellos en la cruz. La acusación de Satanás fue en público.
ante el universo. Tuvo que hacerse así, en la cruz, que todos lo vieran, que todo el universo lo viera, los despojó y dice, los exhibió en público. Tenía que ser así, para que el carácter de Dios quedara vindicado totalmente. Que la gloria sea para el Señor. Hemos llegado al final de nuestra lección número 3 y vamos a despedirnos como acostumbramos con palabras finales de todos los que componemos esta mesa, comenzando con el pastor Job y agradeciéndole que haya estado con nosotros. Sí, gracias. Pues solamente complementando lo que el pastor Abraham mencionó en Colosenses, aquí entendemos que es el punto culminante del conflicto de los siglos, el que Jesús haya vencido en la cruz del Calvario, y que por lo tanto esa victoria que el Señor realizó ante el universo y vindica el poder y el amor que Dios tiene por nosotros, nos debe dar una certeza ante cualquier momento de nuestra vida que podamos tener. Cualquier dificultad que podamos tener, debemos estar seguros, confiados, dependiendo del Señor, de que Él nos ama y que Él quiere que nosotros seamos personas transformadas en su nombre y que seamos victoriosos en su nombre también. No tengamos temor, Así es. cualquier tribulación que tengamos. Muchas gracias, pastor Job. Pastor Abraham. Sí, pastor, Dios nos dio un regalo excepcional, que es la libertad de escoger, la libertad de elegir. Adán y Eva la eligieron mal, Satanás también, pero Job y el Señor Jesús lo hicieron bien. Eligieron estar de parte de Dios, porque ellos supieron que Dios protege lo que es suyo. Dios siempre está atento a lo que es suyo. Así que pueden venir dificultades como la de Job, pueden venir situaciones diferentes, pero siempre hemos de creer en un Dios que quiere nuestro bienestar. Muchas gracias, pastor. Y quisiera yo terminar con una cita. No sé cuántos tienen este librito de notas de Elena de White sobre el libro de Job, pero la primera cita de la lección 3 dice: Dios dirige a sus hijos por senderos que ellos desconocen, pero no olvida ni desecha a los que depositan su confianza en Él. Qué maravillosa cita, qué hermosa cita. Permitió que Job fuese atribulado, pero nunca le abandonó. Que esta sea nuestra experiencia. Que aunque vengan tribulaciones, pruebas, dificultades, no desconfiemos. Dios está con nosotros y Él nunca nos abandonará. Y si somos fieles, vamos a desafiar al reino de las tinieblas, porque el reino de las tinieblas se goza cuando un hijo de Dios abandona la fe. Que esta esperanza nos mantenga firmes y fieles, pase lo que pase y venga lo que venga. Nos vemos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Hasta la próxima.